Bueno, si llegaste a este video es porque estás planeando un viaje a Argentina y tenés más o menos 15 días. Y probablemente ya googleaste, leíste 10 blogs distintos y todos te dicen cosas diferentes, ¿no? Este video está para ordenarte todo eso. Voy a darte el itinerario más eficiente que podés hacer en 15 días en Argentina. Un itinerario que tiene sentido geográfico, que no te hace perder días en conexiones innecesarias y que además va a tener variantes según lo que a vos te guste más. Quédate hasta el final porque hay un bonus track que puede cambiar todo si tenés días extra. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Antes de arrancar con el itinerario, 3 cosas que necesitas saber sobre Argentina y que van a cambiar cómo planificás el viaje. 1. Argentina es enorme. Es el 8º país más grande del mundo. De Buenos Aires a Ushuaia hay más distancia que de Madrid a Moscú. Esto significa que los traslados internos no son un chiste. Tenés que planificarlos bien o te podés comer 2 días enteros viajando en micro. Mi recomendación para este itinerario de 15 días, los traslados largos los haces en avión. Los vuelos internos en Argentina cuestan entre 50 y 150 dólares el tramo si los compras con anticipación. Vale la pena. 2. La logística tiene un detalle importante. En Argentina casi todos los vuelos internos pasan por Buenos Aires. Eso significa que entre algunos destinos vas a tener que hacer escala en capital. En el itinerario lo tengo contemplado para que no te sorprenda. 3. Los costos. Argentina puede ser muy cara o muy económica, eso va a depender 100% del tipo de viaje que quieras hacer. Si querés una idea más detallada de los precios en cada ciudad, tengo videos específicos de cada destino que voy a ir linkeando en la descripción. Así no te aburro con números acá y podés consultarlos a medida que planificás cada etapa. Ahora sí, dicho esto, vamos al itinerario. Vamos a arrancar en Buenos Aires, que es por donde entra la gran mayoría de los vuelos internacionales. 3 días en la ciudad están perfectos para una primera pasada. No vas a ver todo, Buenos Aires es una ciudad enorme, pero sí lo más importante. El primer día lo vamos a dedicar al centro histórico. Plaza de Mayo, Casa Rosada, San Telmo, La Boca y Caminito. Acá vamos a caminar mucho, respiraremos la energía de la ciudad y hasta podemos darnos el gusto de comer una buena pizza porteña en la calle Corrientes. Para el segundo día nos moveremos a la zona norte de la ciudad, empezando por Palermo, Recoleta y terminando en Puerto Madero, el barrio más exclusivo de Buenos Aires. Si sos de los que les gusta la noche, Buenos Aires tiene una movida increíble y Palermo es el epicentro. El día 3 lo usaremos para lo que nos haya quedado pendiente o para descansar antes de arrancar con los traslados. También es un buen momento para ir al mercado de San Telmo si no fuiste o hacer alguna excursión corta como Tigre y el Delta. Para más detalles de qué hacer en Buenos Aires tengo un video completo que te dejamos en la descripción. Vuelo desde Buenos Aires a Puerto Iguazú. Son aproximadamente 2 horas de vuelo. Llegás, dejás las cosas en el hotel y si el horario te da, ya a la tarde podés ir a alguno de los parques. Para nosotros lo mejor es empezar por el lado brasilero, ahora te explicamos por qué. Cruzás a Brasil. Esto lo podés hacer en excursión, en transporte público o en remis, es todo bastante rápido. ¿Por qué decíamos de ir primero a Brasil? Justamente porque acá tendremos una vista más panorámica de las cataratas, las veremos de frente. Esto hace que sea una experiencia completamente diferente al lado argentino. El día 5 lo dedicas al lado argentino de las cataratas. Esto es imprescindible. El circuito superior, el inferior y la pasarela a la Garganta del Diablo. Prepárate para mojarte, esto es imperdible. Si conocen las cataratas del Niágara en la frontera de Estados Unidos y Canadá, sepan que esto no tiene absolutamente nada que ver. Acá estamos en el medio de la selva y las caídas de agua las tendremos prácticamente por encima nuestro. Es algo espectacular. Tengo un video completo de Iguazú también, te lo dejo en la descripción.
Acá viene el primer punto logístico importante que necesitas saber. No hay vuelos directos de Iguazú a Ushuaia. Todos hacen escala en Buenos Aires. Dependiendo del horario, el día 6 puede ser casi enteramente de traslado. Mi recomendación es que tomes un vuelo temprano de Iguazú a Buenos Aires. Aprovechás el mediodía para almorzar en la ciudad si tenés varias horas de escala y llegás a Ushuaia al atardecer. Más allá de que hagan o no este itinerario, este consejo es muy importante. Cada vez que quieras ir de un lugar a otro, mira si hay vuelos directos. Lamentablemente, en Argentina la mayoría de los vuelos hacen escala en Buenos Aires. Ushuaia es conocida como la ciudad del fin del mundo y no es marketing barato, realmente se siente así cuando estás ahí. Más allá de que Chile tiene Puerto Williams más al sur, la realidad es que es un pueblo en donde viven menos de 3.000 personas, cuando la ciudad argentina tiene una población de más de 80.000 habitantes. El día 7 completo lo tenés para aprovechar. Lo que no podés perderte es el Parque Nacional Tierra del Fuego, el lago Roca, la bahía La Pataya, el famoso cartel del fin de la Ruta 3. Y si el clima acompaña, el canal Beagle es espectacular. Ushuaia también tiene un centro lindo para caminar, varios museos y una gastronomía muy particular. La centolla es un must si te gusta el marisco. Incluso si tenés más tiempo hay varios trekkings muy lindos para hacer. Nuestro preferido es el de la Laguna Esmeralda. Miren lo que es la llegada, un sueño. Vuelo de Ushuaia a El Calafate. Este sí es directo y son aproximadamente 45 minutos, uno de los traslados más fáciles de la ruta. El Calafate existe básicamente por una razón, el glaciar Perito Moreno. Y te digo algo, ninguna foto, ningún video te prepara para lo que es verlo en persona. El tamaño, el color azul del hielo y si tenés suerte el sonido de un bloque rompiéndose y cayendo al lago. Es una de las experiencias más impresionantes que vas a tener en tu vida. El día 8 lo dedicamos entero al glaciar. Las pasarelas son gratuitas con la entrada al parque y podés pasarte horas ahí, aunque para llegar hasta aquí, si no tenemos movilidad propia, conviene hacerlo en excursión. Si querés algo más extremo, existe el mini trekking, donde caminás sobre el hielo. Es caro, pero ¿en qué lugar del mundo vas a poder caminar sobre un glaciar milenario? Prácticamente es una experiencia única. Para el 9º día podés hacer una navegación por los glaciares del lago argentino, que incluye ver el Uppsala y el Spegazzini, menos famosos que el Perito Moreno, pero igualmente impresionantes. O si preferís descansar, el Calafate tiene un centro tranquilo para caminar. Como verán, el Calafate lo podemos conocer en muy poco tiempo. El Chaltén está a 3 horas en bus desde el Calafate. Sí, bus, no hay vuelos, pero son 3 horas de paisaje patagónico que ya son parte del viaje. El Chaltén es considerado la capital nacional del trekking y el pueblo entero vive para eso. Es pequeño, relajado y tiene los mejores senderos de la Argentina. Si tenés una sola jornada, el objetivo es la Laguna de los Tres, que te da la vista frontal del Cerro Fitzroy. Son aproximadamente 4 horas de ida, 4 de vuelta. Nivel de dificultad de moderado a alto, especialmente porque para el final tendremos más de 1 hora de subida. El paisaje que encontrás arriba no tiene comparación. Un consejo, salí temprano, alrededor de las 7 u 8 de la mañana, para evitar las nubes que suelen aparecer al mediodía y tapar el Fitzroy. Al atardecer volvés al Calafate en bus para tomar el vuelo al día siguiente. Si no tenés tanto estado físico o preferís algo más tranquilo, otro lindo trekking es el de la Laguna Torre. Acá las aguas están llenas de témpanos que hacen que el paisaje sea espectacular. Vuelo del Calafate a Bariloche, aproximadamente 1 hora y media.
Bariloche es otra dimensión dentro de la Patagonia. Si el Calafate y el Chaltén son salvajes y áridos, Bariloche es verde, con lagos azules y montañas con nieve. La influencia suiza y alemana se nota en la arquitectura, la gastronomía y sobre todo en el chocolate, que es de los mejores del país. El día 11 lo vamos a dedicar a hacer Circuito Chico, una ruta de unos 60 kilómetros que bordea el lago Nahuel Huapi y te lleva por los puntos más icónicos como el Cerro Campanario con su vista panorámica, el Hotel Yao Yao, Playa Bonita y Colonia Suiza, un pueblo de montaña imperdible. Lo ideal es hacerlo alquilando un auto y recorrerlo sin apuro. También está la posibilidad de hacerlo en excursión organizada. Nosotros para hacer estas excursiones solemos utilizar Civitatis, que siempre nos funcionó perfecto. En la descripción les dejamos links con descuentos. El día 12 podés hacer la Ruta de los 7 Lagos, una de las rutas escénicas más lindas de Argentina y que nos lleva a San Martín de los Andes. Acá podemos conocer un lugar fascinante en el medio de la montaña. Vuelo de Bariloche a Mendoza. Hay vuelos directos dependiendo de la temporada. Aproximadamente tarda 1 hora y media, si no, está la opción de hacerlo con escala. Mendoza es el cambio de paisaje más radical del itinerario. Pasás de glaciares y lagos patagónicos a viñedos, la cordillera de los Andes y sol. Y si sos amante del vino, Mendoza es impresionante. El día 13 lo usás para la ruta del vino, recorres las bodegas de Luján de Cuyo o el Valle de Uco, haces una cata, almorzás con vista a la cordillera. Existe una cantidad de bodegas para todos los presupuestos y muchas se pueden visitar sin reserva previa, aunque es recomendable reservar. El día 14 lo utilizaremos para hacer la excursión de alta montaña. Es una ruta que sube hacia el paso a Chile y te lleva a ver el Aconcagua, el pico más alto de América con sus casi 7000 metros. No escalás, solo lo ves desde la ruta, pero alcanza. También pasás por el puente del Inca, las cuevas, Uspallata y Potrerillos. Es un día de excursión que vale mucho la pena. Vuelo de Mendoza a Buenos Aires, aproximadamente 2 horas. Dependiendo del horario de tu vuelo internacional, puede que tengas medio día libre en la ciudad. Usalo para este barrio que te quedó pendiente, para comer una última vez en algún lugar que te gustó o simplemente para descansar antes del vuelo. Buenos Aires es de esas ciudades que siempre te queda algo por ver. Y eso es bueno porque significa que hay razones para volver. Bueno, ese es el itinerario clásico, los grandes hitos de Argentina en 15 días. Pero hay algunas variantes que quiero contarte según el tipo de viajero que seas. La quebrada de Humahuaca es patrimonio de la humanidad y es uno de los paisajes más únicos que tiene Argentina. Los cerros de colores de Purmamarca, las Aninas Grandes, el Hornocal y los pueblos con arquitectura colonial hacen un contraste total con la Patagonia y le da al viaje una dimensión cultural completamente diferente. El vuelo de Bariloche a Salta tiene escala en Buenos Aires, lo cual es el único punto en contra, pero si tenés tiempo y el norte te llama, no te lo pierdas. Otra buena opción es ir a los parques Talampaya e Ischigualasto. Son dos lugares tan increíbles que vas a sentir que más que en el planeta Tierra estás en Marte o en la Luna. Ah, y algo importante, el norte es muy barato. Ushuaia es uno de los destinos más caros de Argentina. Los vuelos, el alojamiento y las excursiones tienen un precio premium por la ubicación. Si el presupuesto es una variable importante, Córdoba y sus sierras son una alternativa más accesible y con mucho para ver. Los pueblos serranos, las sierras, la gastronomía. Además, el vuelo desde Buenos Aires es mucho más barato y frecuente. Argentina y Brasil se complementan muy bien como destino combinado. Y si ya cruzaste el Atlántico o volaste desde lejos, tiene todo el sentido aprovechar y ver los dos países. En cuanto a Uruguay, en tan solo 2 horas y media de ferry estaremos en Montevideo. Sí, es increíble que en tan poco tiempo cambiaremos completamente nuestra experiencia. Rápido, para que tengas una referencia.
Los vuelos internos en Argentina rondan entre los 50 y 150 dólares el tramo. En total, para este itinerario estás hablando de unos 5 o 6 vuelos internos. El alojamiento depende mucho del estilo de viaje, desde 20 dólares en hostels hasta 150 o más en hoteles boutique. En promedio, un viajero con presupuesto medio gasta entre 50 y 80 dólares por noche. La comida y las actividades en Argentina son muy accesibles para el visitante extranjero. Para los precios actualizados de cada ciudad te dejo en la descripción los links a mis videos de precios específicos. Ahí encontrás todo desglosado. Bueno, ahí lo tenés, Argentina en 15 días, con sentido geográfico, sin volverte loco en conexiones y con las variantes para que lo adaptes a tu estilo. Si este video te ayudó a organizar el viaje, déjame un comentario contándome a cuál de todos estos destinos tenés más ganas de ir. Y si tenés alguna duda específica sobre alguna etapa del itinerario, logísticas, costos, lo que sea, preguntame abajo que respondo. Los links a todos los videos de cada destino están en la descripción. Están organizados por ciudad para que los puedas consultar mientras planificás. Nos vemos en el próximo viaje.